Bienvenidos a otro programa de Creando Conciencia. El día de hoy vamos a analizar problemas relacionados con las personas de la tercera edad. Según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, cada día 799 mexicanos cumplen 60 años. Eso significa que este grupo poblacional, conocido como de la tercera edad, tiene una tasa de crecimiento anual de 3.2%. El resultado es una población actual de 9.4 millones de adultos mayores. Aunado al crecimiento de este sector, la esperanza de vida se incrementó de 34 años en 1930 a 75 años en el 2010. Es decir, que no solo hay más adultos mayores, sino que además estos viven más tiempo. Esta transición en la estructura demográfica ha evidenciado una debilidad institucional y deficiencias en las políticas públicas que deberían garantizar una seguridad social para el bienestar de la población de la tercera edad. Por ello, es urgente analizar las condiciones de vida y los principales problemas de las personas adultas mayores en el presente, con el objetivo de procurar solucionar la problemática actual y prever el perfil de las demandas y necesidades de este grupo en los años por venir. El envejecimiento es un proceso natural de la vida que inicia con el nacimiento. La Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud establecieron que la vejez empieza a partir de los 60 años, y esta última define 3 aspectos del envejecimiento. Físico, marcado por la apariencia de las personas, como la pérdida de la elasticidad de la piel y el color del cabello. Biológico, resultado del deterioro de los sentidos y los órganos, como la disminución de la vista y la capacidad auditiva, entre otros factores. Social o cultural, que corresponde a las conductas y actitudes determinadas para esta edad. Pese a ser un proceso natural, la población experimenta miedo a envejecer por el desplazamiento que ello significa en la configuración social actual, al perder sus fuentes de trabajo, su papel en la familia, así como la segregación, maltrato y abandono de los que son objeto. Esta discriminación por la edad ha repercutido en la modificación de los términos para designar a este sector social. Prácticamente en todo el mundo, las palabras como anciano, senil y viejo resultan ofensivas para muchos, por lo que han sido reemplazadas por adultos en plenitud, adultos mayores, gente grande, personas de edad o simplemente mayores. El envejecimiento de la población se da en un contexto de pobreza, inequidad social, desempleo y creciente desigualdad en los ingresos, de tal suerte que sus niveles de bienestar dependen, además del apoyo del Estado, de la educación que posean, del cuidado y apoyo familiar y de los bienes y ahorros que tengan al momento de dejar de laborar. Por tanto, el entorno es un factor determinante para sostener una calidad de vida aceptable. No obstante la disminución de la natalidad, la desintegración paulatina del núcleo familiar, la pérdida cultural del valor del anciano, vislumbran un futuro poco alentador. La clasificación internacional nos dice que, independientemente de los nombres, una población es vieja cuando 7% o más de sus integrantes tiene 65 años o si 10% o más tiene 60. Según este criterio, el mundo presenta un proceso de envejecimiento sin precedente, aparejado de un decremento poblacional por la disminución en el número de nacimientos. Sin embargo, mientras que a Francia, por ejemplo, le llevó 250 años envejecer, a México tan solo le tomará 40.
Este envejecimiento rápido en nuestro país se debe fundamentalmente a un incremento en la esperanza de vida y a las políticas de control natal dictadas por los organismos internacionales en la década de los 60, año en el cual el promedio de hijos por mujer era de 7 y una década después es de solo 4. De este modo, mientras que en 1970 la proporción de personas mayores de 60 años representaba apenas 6.6% del total de la población, en 2010 constituyen 8.84% y se estima que en el año 2050, 33% se encontrará en este grupo de edad. En México hay 27.5 millones de hogares y en poco menos de una tercera parte de ellos reside por lo menos un adulto mayor. En 15% de esos hogares viven ancianos solos. En 2 de cada 3 únicamente hay mujeres, por ser más longevas, y en 1 de cada 5 vive una persona de 80 o más años, muchas veces carente de los cuidados y ayuda para satisfacer sus necesidades básicas. Ante el descenso de la fecundidad, se ha reducido el tamaño de la familia y por ende la disponibilidad de los hijos para vivir con sus padres y cuidarlos. A la par, la mayor sobrevivencia de adultos mayores ha incrementado el número de personas que dependen de otras para satisfacer sus necesidades básicas. Otro factor que impacta la estructura social es la migración. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2000, 58,000 adultos mayores cambiaron de residencia dentro de su mismo estado y 88,000 emigraron a otras entidades con la finalidad de buscar oportunidades laborales que les permitan subsistir. Nuestra estructura social establece que los niños de edades entre 0 y 14 años y los adultos mayores dependen de los recursos generados por la actividad económica de las personas entre los 15 y los 64 años. Pese a ello, la realidad es que el 49% de la población económicamente activa carece de empleo, situación que ha obligado a las personas de la tercera edad a continuar trabajando con remuneraciones que generalmente no superan los 2 salarios mínimos. Del 30% de los adultos mayores que realizan alguna actividad económica, solo el 20% cuenta con trabajo formal. El resto es subempleado y únicamente el 35.7% de los adultos que no laboran son jubilados o pensionados. En contraste, el 68.3% de las mujeres se dedican a los quehaceres del hogar y solamente 6.3% son jubiladas o pensionadas. Asimismo, más de la mitad de los 9.4 millones de mayores vive en pobreza patrimonial y el 24% sufre de pobreza alimentaria. Las cifras sobre las personas de edad reflejan algo más. En América Latina, más de 60 millones están en la indigencia. La situación se agrava al revisar las cifras del Consejo Nacional de Población, ya que poco más de la mitad de los 9.4 millones de adultos mayores están en pobreza patrimonial y casi una cuarta parte en pobreza alimentaria. Solo 49% tiene seguridad social y 18% pensión. Además, 10% de mujeres y 40% de hombres tienen un trabajo formal. Más de la mitad de los adultos mayores que laboran lo hacen por cuenta propia. La tercera parte se desempeña en el sector servicios y otro tanto en el agropecuario, lo cual sugiere una concentración importante de población adulta mayor aún activa en el medio rural. Entre la población ocupada de adultos mayores, solo 15% tiene acceso a la seguridad social. La vejez se asocia con un acelerado proceso de deterioro biológico y con una gradual disminución de la participación de las personas en el mercado laboral, lo que incrementa su dependencia hacia la familia o la comunidad. Los cambios de políticas con respecto a la seguridad social, la atención a la salud y las reformas recientes al sistema de jubilación y pensiones han resultado en una vulnerabilidad cada vez mayor para el grupo de la tercera edad. En materia de salud,
90% de las defunciones en esa etapa de la vida ocurre por padecimientos crónico-degenerativos, a los que se le suman las enfermedades transmisibles y las demenciales que nuestro sistema de salud es incapaz de atender por falta de infraestructura material y humana. Ejemplo de ello es la escasez de unidades de atención geriátrica y la falta de técnicos y especialistas. En México también se ha dado una transición epidemiológica en la que las enfermedades infecciosas y respiratorias que predominaban antaño y que afectaban más a los países pobres han sido sustituidas por los padecimientos crónico-degenerativos que implican procesos de deterioro fisiológico más prolongados y de más alto costo en su tratamiento. En este sentido, las principales causas de muerte de los adultos mayores corresponden a enfermedades no transmisibles, ya que para 2005 representaron 85% de los decesos. Es la diabetes mellitus tipo 2 la que afecta a 7 millones de mexicanos y es la primera causa de muerte con mayor predisposición a complicaciones y la que genera los gastos más exorbitantes, además del síndrome metabólico, la hipertensión, el colesterol y los triglicéridos altos. También empiezan a afectarles las enfermedades mentales como la de Alzheimer y las depresiones, que pueden conducir a la muerte. La gente mayor se ve aquejada en particular por lo que se ha dado en llamar las enfermedades crónicas y degenerativas. Y estas son afecciones que guardan una estrecha relación con el paso del tiempo y que en términos generales tienden a ser más prevalentes a mayor edad. Y además el conocimiento que surge en los últimos años nos hace ver también cómo el proceso de envejecimiento por un lado y muchas de las enfermedades crónicas y degenerativas por otro están estrechamente relacionados y probablemente tienen un origen común. Afecciones como la osteoporosis, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la enfermedad de Alzheimer, la probabilidad de padecer de diabetes o hipertensión sigue siendo la misma, pero el número de candidatos aumenta muy importantemente. Una progresión cualitativa también, que igual tiene que ver con el aumento en el número de personas mayores, pero también con la duración promedio de la existencia humana. Conforme vivimos más tiempo, nos exponemos más a aquellas afecciones ligadas a la edad que ocurren cada vez con mayor probabilidad al avanzar en edad. El ejemplo clásico, la enfermedad de Alzheimer. La probabilidad de sufrir la enfermedad de Alzheimer se duplica cada quinquenio. Y si hay 2% de mayores de 60 años que la padecen, hay un 4% de mayores de 65, un 8% de mayores de 70 y prácticamente la mitad de los octogenarios que tienen algún grado de deterioro cognitivo atribuible a esta enfermedad. Según el reporte Health Data, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México es el país que menos recursos destina a la salud. Apenas 6.6% de su Producto Interno Bruto, cuando el promedio de los integrantes de este grupo es de 8.9%. Esta situación se refleja en la infraestructura de los servicios de salud, que en México tiene un rezago de 25 años, pues es la misma que se planeó para 1976. Algunos geriatras consideran que el envejecimiento de la población puede colapsar el sistema de salud mexicano, ya que es poca la prevención y se proporciona una atención tardía. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su informe sobre el sistema de salud en los últimos 9 años, asegura que las denuncias recurrentes son por carencia de personal médico, tratamientos inadecuados y diagnósticos ineficientes. Además, los obstáculos crónicos son la falta de infraestructura hospitalaria y de recursos materiales. La tercera parte de los egresos hospitalarios corresponden a gente mayor. Y si tomamos esto en cuenta, evidentemente hay una enorme desproporción porque no constituyen la tercera parte de la población, sino apenas el 10% si hablamos de mayores de 60 años. Ciertamente son los principales consumidores
en lo que a servicios de salud se refiere. Un factor que opera en contra de las personas mayores es el maltrato. La Red Internacional para la Prevención del Maltrato al Adulto Mayor lo define como un acto, ya sea único, reiterado o por omisión, que causa daño o aflicción, y en el que generalmente media una relación de confianza. Hay diferentes tipos de maltrato, entre ellos el físico, que se manifiesta por golpes, el psicológico, que es el más frecuente e implica insultos, intimidación, amenazas constantes y aislamiento, y el maltrato estructural, que se refleja en la falta de políticas sociales y de salud adecuadas, así como en el incumplimiento de las leyes existentes. Las familias tienen problemas económicos, las codependencias que se crean entre el adulto mayor y los hijos, a veces ya casados, a veces ya no viven dentro de la casa, pero sí, o a veces ya fuera del hogar, pero que sí chantajean mucho en esta parte de seguir el apoyo paterno, ¿no? O el apoyo de los viejos. Otra parte, se cambian los roles donde con adultos mayores que requieren mucho más asistencia de la familia, se cambian mucho los roles y esto es como muy difícil de aceptar por parte de los adultos porque los hijos se vuelven como los que tienen que decir exactamente todo lo que haga, dependen mucho de ellos y esto genera muchos problemas, sobre todo de ansiedad y depresión, ¿no? Que es una de las patologías más importantes en esta etapa de la vida. Las personas que viven con ellos muchas veces dependan a veces de un sueldo del adulto mayor y cosas como hasta exigirles, ¿no? Llevarlos a las tiendas, hemos visto cosas terribles que los llevan a las tiendas y a que les compren cosas y firmen con sus tarjetas y se genera un problema económico mayor para ellos, ¿no? Donde cargan con esta parte. En cuanto a la seguridad social y las pensiones, las políticas han sido incipientes, insuficientes e ineficaces para responder a la problemática de la vejez presente y futura de nuestro país. El manejo de los fondos de pensiones ha sido pésimamente administrado y utilizado con fines políticos y en beneficio de los grupos de poder económico, como en el caso del rescate carretero y las administradoras de los fondos para el retiro. La falta de recursos económicos en la vejez es un problema que afecta a un importante segmento de adultos mayores, ya que poco más de 20% recibe ingresos por concepto de jubilaciones que prácticamente no cubren sus necesidades básicas. Porque los compromisos que ha tenido nuestro gobierno con instituciones internacionales como el Fondo Monetario, los bancos internacionales, y así se ha comprometido a mantener las pensiones bajas. Es más, los compromisos no nada más es de México, es a nivel internacional, todos los países, sobre todo los del primer mundo que se llaman europeos, han tenido ese compromiso y han bajado sus pensiones, han aumentado la edad para pensionarse, así es que México vamos para allá. Sobre todo la desaparición de la seguridad social ya la tenemos a la puerta, porque están concesionando los servicios médicos, están concesionando todo. Realmente es un problema para los jubilados y para los que se van a jubilar, sobre todo, porque cada día van a recibir menos prestaciones. La política neoliberal habla de que los sistemas actuales de pensiones ya son obsoletos y propone su privatización, así como aumentar las edades de jubilación de los trabajadores. En nuestro país hemos tenido muy malos planes de gobierno sobre pensiones, ha habido corrupción en el fondo de pensiones, lo han ocupado para servicios que no son para los pensionados,
que han hecho hospitales, campos de recreo y con todo eso, que luego los dan en renta o los venden, hoteles que desaparecen y nadie sabe a quién se les vendió, ni por qué se les vendió, ni cuánto los vendió. Ese dinero desaparece por completo. Ha beneficiado sobre todo al servicio bancario, que son los que reciben mejores pensiones, pero los que están en la cumbre, la Suprema Corte de Justicia. Es escandalosa las pensiones que reciben ellos, porque equivaldría a lo de 3 o 4 mil jubilados lo que ellos reciben de pensión. Y además les dan toda clase de bonos, cosa que al jubilado no se le da. Se están yendo con 400,000 pesos de pensión mensuales. Es una barbaridad. Por eso ellos están a favor de que se acorten las pensiones para los demás, pero para ellos no se toca, como pasó ahora con el Seguro Social, que bajaron las pensiones de 25 salarios mínimos a 10 salarios mínimos, pero en cambio a los empleados del Seguro Social no se les tocó. Esos son para los derechohabientes, nada más. La realidad es que las aportaciones de los servidores públicos se han utilizado para beneficiar a terceros. Un ejemplo es el pago de la deuda del rescate carretero. De acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda, los valores emitidos conocidos como certificados bursátiles de indemnización carretera fueron cubiertos con recursos de las pensiones de los trabajadores administrados por las sociedades de inversión especializada en fondos para el retiro, CIEFORES, que invirtieron 18.538.3 millones de pesos al cierre del primer semestre de 2004. México es uno de los países de América Latina que menos recursos destina a la protección social de la gente de la tercera edad. En 1979 se creó por decreto presidencial el Instituto Nacional de la Senectud, que en 2002 cambió al actual Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, nombre que se publicó en la Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de ese año, pero de la cual aún no se ha publicado su reglamento. Su principal aportación es la tarjeta de descuento INAPAM, con la cual en todo el país la gente mayor puede adquirir bienes y servicios con descuentos de 5 a 50%, como es el caso del transporte foráneo de pasajeros, limitado a 2 adultos mayores por autobús. Existe también el programa 70 y más para los mayores de 70 años que habitan comunidades menores de 2,000 habitantes, con una aportación de 500 pesos por mes que regularmente entregan 2 o 3 veces por año. En tanto, en varios estados del país y en el Distrito Federal, se otorga una pensión a las personas de 68 años de edad en adelante, pero aún hay muchos mayores desprotegidos y en condiciones de pobreza extrema en todo el país. También hay organizaciones no gubernamentales e instituciones de asistencia privada que brindan apoyo a los adultos mayores, además de residencias de día y albergues o asilos, tanto del INAPAM como del Sistema Nacional DIF. Ante este panorama, debemos pensar qué haremos con los más de 33 millones de adultos mayores que habrá en 2050. ¿Ya hizo la cuenta de cuántos años tendrá para entonces y cómo quiere que sea su vejez? Si bien somos un país en transición demográfica, la estructura actual de nuestra población puede significar una gran oportunidad o un enorme problema. Y esto se definirá por las políticas que adopte el Estado para integrar a los adultos mayores a la sociedad y para fomentar su participación en el desarrollo del país y aprovechar el bono demográfico que representan los jóvenes. La reformulación de las políticas socioeconómicas deben pensarse en términos de 1. Replantear el sistema de jubilación y pensión, así como exigir una mayor transparencia en su administración, tomando en cuenta que el sistema que se quiere implantar ha fracasado rotundamente en otros países como por ejemplo Estados Unidos. El Estado debe asumir la rectoría
y no privatizar el sistema de pensiones que antepone los intereses de grupos económicos al de bienestar social. Número 2, evitar el deterioro y la privatización del sistema de salud, orientando programas de prevención y pronóstico temprano de las enfermedades que impactan la calidad de vida, dejando de beneficiar solamente a las aseguradoras y a los monopolios médicos en detrimento de los más pobres que quedan totalmente desprotegidos o con servicios limitados y de mala calidad. Número 3, crear empleos que permitan abatir la creciente desigualdad social, la pobreza y generar fondos suficientes para el retiro, aprovechando la fuerza socioeconómica que representa el bono demográfico de los jóvenes. Número 4, exigir al Estado que proporcione programas y servicios para el aprovechamiento del tiempo libre, opciones educativas, recreativas, deportivas, culturales y laborales, así como facilidades en los centros de salud y dar servicios adecuados. Número 5, generar en torno de las crecientes necesidades de los adultos mayores industrias que promuevan la innovación y el desarrollo tecnológico, además de nuevas carreras que preparen a los jóvenes para atender tales necesidades. No podemos olvidar que como sociedad le debemos a los ancianos, por tanto hay que crear conciencia para dejar de considerar a los adultos mayores como meros receptores pasivos de beneficios y asistencia y reconocerlos como ciudadanos con derechos y capacidad de participación, evitando su exclusión y discriminación. Esperamos haber contribuido a crear conciencia sobre este problema nacional y los esperamos la semana que entra en otro programa de Creando Conciencia.